Buenas tardes, antes que nada, mi nombre es María Irene Panticanul, actualmente curso la licenciatura de Derecho en la UNED. Hablaremos sobre los documentos, los tipos de documentos de títulos de crédito, ya que a lo largo de la sesión hemos hablado de varios. Hay menciones de algunos, ya sea la letra de cambio, el pagaré, entre otras. Es muy importante hacer mención de que ya hemos visto estas letras de cambio en la sesión, ya que es parte fundamental para nuestra vida personal y laboral. Hablaremos primero sobre la letra de cambio. Un breve concepto es que una letra de cambio es un documento de cobro donde se ordena el pago de una determinada suma de dinero con la fecha de vencimiento que se utiliza como medio de pago y garantía financiera. Bueno, las personas que intervienen son vienen siendo el librador, así se le conoce a la persona que se pone en la circulación la letra de cambio y la ordena hacer el pago. El librado, la persona cuyo cargo se libra de la letra de cambio. En este caso, el librado es la persona cuyo cargo tiene para librar la letra de pago, es el que debe pagar la letra de cambio, de cambio. Y también existe el tomador o beneficiario. En este caso es el intermediario en cuya orden debe de realizarse el pago de la cantidad ordenada. Y también podría ser el caso que intervengan estas personas, que viene siendo el endosante y el endosatario. El endosante es aquel que endosa la letra de cambio. El endosatario es aquel que lo va a endosar a favor de ella, ya sea el tomador o beneficiario que transmite el derecho de cobro. En este caso interviene igual un aval. Es la persona que, si en dado caso el que debe pagar la letra de cambio no efectúa ese pago, entonces recae en el pago, él debe realizar el pago. Bueno, en este caso son las características que más o menos tienen las personas que intervienen. Bueno, las características de una letra de cambio sería 1. Especificar el lugar de emisión. 2. Denominación de la moneda en que se debe de pagar. Monto y números. Bueno, en este caso la denominación de la letra debe de llevar el monto y ya sea en números, es obligatorio llevar números y letras. Lugar en el que se emitió el documento. Fecha de vencimiento, datos del emisor, ya sea en este caso es el librador, dirección de la entidad bancaria. Esta parte no es tan obligatorio, pero pues si lo tienen es importante ponerlo. Donde la persona que debe hacer, datos de la persona que debe hacer el pago, es importante eso, porque si no lo firman, pues que no va a pagar. Aceptación explícita de la letra en que se debe hacer el pago. Firma del emisor, quien realiza la letra de cambio. Y tasa de impuestos de timbre. Bueno, estos ya vienen siendo de más. En esto, el endoso. ¿Qué es el endoso? Es la declaración contenida en la letra del librador. Transmite a otra persona o endosatario los derechos de cobro de la letra de cambio. El endosatario es, por lo tanto, el beneficiario de la letra de cambio
y tras el endoso se convierte en el tenedor. El endosatario adquiere el titular del crédito que se contiene en la letra con los mismos derechos que tenía el librador. Es más bien se le transfiere el pago al endosatario, al endosante. Bueno, el aval, ¿qué viene siendo el aval? Ustedes, como ya le había mencionado, asume junto al librador que deben de pagar la letra de cambio en la fecha que se las asigne, dado caso de que el verdadero deudor no lo pague, tiene que ser el aval que lo realice. Por eso realmente es muy importante que tenga un aval. Concepto del pagaré. Ahorita nos vamos directo al pagaré. El pagaré es una promesa escrita, lo mismo. El pagaré se venden en papelerías y de hecho es un taloncito donde ya está estipulado la letra del pagaré. Este es donde ponemos la suma determinada de que nos deben de pagar. Las personas que intervienen son el librador o firmante, en ese caso es el que lo hace, el beneficiario de las personas que reciben, el endosante, el endosatario, en este caso si se va a endosar algún pagaré o no. En este tipo de pagarés existen varios. Hay pagaré a la vista, que es aquel que es pagado al momento. Pagaré a un plazo de contado desde su fecha, o sea, es aquel que el plazo de vencimiento comienza a registrar desde la fecha de su emisión. Pagaré a un día fijo determinado, es aquel que inicia en el día del preciso en que debe ser pagado. Este pagaré tiene que ser pagado el día y el mes que se acuerde. Por eso se le dice pagaré a un día fijo y determinado. O sea que si, por ejemplo, el 10 de diciembre del 2021 me va a pagar, ese día me va a pagar. A ese se refiere el pagaré día fijo y determinado. El pago del pagaré, ¿cómo es? Podría ser directo, anticipado, parcial. Es dependiendo de cómo tomen en cuenta los acuerdos las personas que intervienen en el pagaré. En este caso sería todo. La letra de cambio el pagaré que debe de contener. Debe de contener la mención de ser un pagaré, la promesa incondicional de pagar la suma determinada de dinero, el nombre de la persona que lo emite, fecha y lugar de pago, fecha y lugar en el que se suscribe, firma de la persona que lo suscribe y el ruego y súplica de la persona que se suscribe. El cheque se refiere se le conoce al documento cuando se le suscribe a una persona que puede ir a retirar dinero interbancaria. ¿Qué personas intervienen? Interviene el librado y el beneficiario. El librado es la identidad financiera del que provee al librado. El librador, persona física o jurídica que se compromete a cumplir la obligación de pago contenida. El beneficiario viene siendo quien tiene su poder el cheque, o sea, al que le entregan el cheque. Los requisitos es contar con la palabra de cheque, expresar fecha y lugar donde se va a cobrar, lugar donde se va a pagar, expresar la fecha y lugar donde se expide,
lugar donde se va a pagar, tener ya la firma en donde lo expide, contar con el orden de pagar cierta cantidad de dinero y finalmente el nombre de la organización crediticia donde se ubica la cuenta. También al igual existen tipos de contratos, los cuales son unilaterales, son contratos en los cuales una sola parte se obliga hacia otra sin que ésta se quede obligada hacia otra. Por ejemplo, el contrato de donación. No hemos hablado del contrato de donación, pero la donación es cuando nosotros cedemos algo a otra persona con el simple hecho de que se beneficie la otra persona. Bilaterales son contratos en los cuales las personas contratantes se obligan recíprocamente. Igual hay los onerosos. En estos contratos las partes estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento. El arrendamiento más bien es el arrendamiento es cuando se da renta a una propiedad o algo que un objeto inmueble o mueble ya sea, pero estipulamos tipos de cláusulas que se deben de cumplir. En esos tipos de contrato también existe el de la permuta mercantil. Se define como el intercambio. Un intercambio directo de un bien por otro que haya dinero de por medio, salvo excepciones. Este bien puede ser de carácter inmobiliario, mercantil o de cualquier otra clase. Este tipo de contrato suele ser de carácter civil, aunque existen también contratos de permuta.